el cuadrilátero las reglas están puestas. Dos luchadores y un ganador, realiza tu apuesta. Mi respuesta en esta vuelta es por el golpe ganador que le darán los oprimidos de frente al opresor. Hay que hacerle grandes daños, hay que destrozar sus sesos al burgués y al reformista que solo frena proceso. El adversario está allá al frente y no reconoce en su cara. Tiene máscaras, oculta, inserta en nuestra vida diaria. Se ve en la red y en tantas caras tapadas. La TV y su verdad manoseada y errada. Tiene querer cambiar las cosas luchando en la barricada. Es el deber de defendernos los que no tenemos nada. El que está durmiendo tiene que despertar. El que ya está despierto, organizarse y luchar. Es la oportunidad de distinguir al enemigo real. Este es el segundo round, pronto la batalla final. Ya tras ya para avanzar y abalanzarse contra el pico. Los farsas, su partido y todo enemigo. Los que trazan los sesos de los oprimidos por alcanzar puestos dentro del institucionalismo. Sus alianzas aquí son pesos muertos los guantes. Los entorpecen y así favorecen al contrincante. ¿Qué pasa? La casa no tendrá la conducción. Sus pasos son solo amenazas para la revolución. Desde esta esquina viene el rap que la boxeando. En este asalto no nos quedamos aquí, nos quedamos. Hola, buenas a todos, a todas, a todes. Nos encontramos en una sesión más de la Escuela Popular Permanente, esta vez en un contexto no menor y con invitados, invitadas, digamos, de alto calibre, representativos de espacios territoriales y que queremos agradecer también el tiempo que se han dado para conversar con nosotros. Como Escuela Popular Permanente siempre nos hemos intentado ir haciendo cargo de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Lo que está ocurriendo en nuestra realidad, lo que está ocurriendo en los territorios y sobre todo las alternativas, desde los pueblos, desde los territorios, desde el poder popular. En ese sentido, queríamos invitarle entonces a esta nueva sesión que le llamamos Alternativas de Poder Popular Comunitario frente a la trama institucional. Vamos a contar con Are, feminista, participante de la Asamblea Popular Barrio Norte y del referente político social. Y también con Fernando, participante del colectivo Resistencia y Libertad, y también participante del referente político social. Así que, bueno, sin más quisiera de inmediato pedirle a cada uno que se presente, que más o menos nos pueda contar, ¿verdad? Tanto su nombre como ustedes quieran presentarse, desde dónde se organizan, y cómo mantienen, ¿verdad?, hasta el día de hoy su compromiso, su lucha desde sus territorios. ¿Podría, la compañera, primero, si tú pudieras presentarte? Ya. Hola, buenas noches a todas, a todos y a todes. Quiero, bueno, en primer lugar agradecer la invitación a los compas de la Escuela Popular Permanente y en realidad felicitar la iniciativa y el nombre de la iniciativa, ¿no? Que espero que pueda ser una conversación fructífera y bueno, como tú ya decías, Toño, yo soy feminista, es como el primer lugar desde el cual me sitúo y participo de la Asamblea Popular de Barrio Norte, de la red de oficios que tiene esta asamblea, también de otras iniciativas de la asamblea, y como parte de la asamblea participo también en el referente político social y también en una instancia feminista que estamos organizando al interior del referente que espero tener un poquito de tiempo para contarles. Todo esto desde Concepción, si nos están escuchando desde otro lado, Barrio Norte es Concepción. Eso. Hola, hola compa, mi nombre es Fernando, bueno, soy de Santiago, participo actualmente en el colectivo Resistencia y Libertad, que somos una agrupación de aquí de personas que nos reunimos en el contexto del estallido social, que además veníamos participando en algunas asambleas barriales y otros nos conocíamos ya de hace bastante tiempo, así que somos un colectivo no tan joven de edad, así que y eso, pues, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno conversar, conocer experiencias de compañeras, compañeros y compañeros de este territorio que está controlado por este Estado. Así que muy agradecido de la invitación. De nada, pues igual nosotros agradecidas de que hayan aceptado esta invitación. Agradecemos también a los y a las compañeras que nos están escuchando, que nos están oyendo, que están conectándose. Queremos decirles que estamos por YouTube y por Facebook, como siempre, que nos pueden sintonizar y bueno, como hemos dicho, ¿verdad?
frente a esta trama institucional, frente a la constituyente que hoy día se instala, ¿verdad? Y eligen, digamos, simbólicamente también, eligen sus fórmulas internas. Entiendo, hoy día lo que estaban eligiendo fue a la presidenta, no es menor. Y bueno, también no es menor que por todos los medios de comunicación esto estaba saliendo, ¿cierto? Es decir, Facebook, Instagram, las redes, hasta la radio Bio Bio decía que era un hecho histórico, un día histórico. Entonces, de alguna manera igual nos da un panorama, ¿cierto? Queremos comentarle a todas y a todos que hoy día sí vamos a hablar en esta primera pregunta que quisiera hacérselas a ustedes, en torno a cuál es nuestra opinión, porque claramente tenemos una opinión frente a la coyuntura, tenemos una opinión frente a lo que está ocurriendo, tenemos una opinión también frente a la constituyente desde cuando nace hasta el día de hoy, que se va instituyendo y seguramente en el caminar que tenga, pero que tampoco vamos a dedicarnos esta EPP entera a hablar sobre ello, ya para que sepan igual, en el sentido de que esta opinión que tenemos es una opinión que vamos a ir dilucidando y que, bueno, más o menos la mayoría ya conoce, quienes conocen nuestra postura, pero que queremos ir profundizando desde nuestra perspectiva, por supuesto, aquello que ocurre, pero también qué está ocurriendo con nosotros. Es decir, normalmente, ¿verdad? Es poco lo que se habla, es poco lo que se muestra, casi si es que no se muestra, qué están organizando los pueblos, qué están organizando otras perspectivas y otros caminos, más desde las líneas autonómicas, que buscan soberanía, que buscan la autorrepresentación, etc. Entonces, una primera pregunta, quisiera dirigírtela a ti, Fernando, ya en torno a, bueno, bajo este contexto, ¿cómo tú analizas el contexto, la coyuntura? ¿Qué hechos para ti serían importantes visualizar, ¿verdad? En el día que se está instituyendo la constituyente. Es decir, hoy día se elige presidente, hoy día es la primera sesión, como se ha dicho, pero no es lo único que está ocurriendo en Chile. ¿Qué otros hechos, verdad? ¿Cuáles son el contexto sobre el cual se está desarrollando esta constituyente que hoy día tiene su primer día? Empezamos. Vamos a sacarnos los nervios. Bueno, sin duda yo, en mi opinión personal, creo que evidentemente es un hecho histórico el que se está viviendo en el país, evidentemente. Solo por el hecho de, o solo considerando de que las constituciones anteriores fueron hechas en espacios cerrados, donde con una participación mucho más baja de la que actualmente existe. No estoy diciendo que la que hoy se esté haciendo sea abierta a la participación de todos los pueblos, pero se ha dado en un proceso distinto a las anteriores, así que eso le da ya una categoría importante a analizar en años que vengan o actualmente. Respecto del contexto, bueno, voy a hablar de nos, para referirme. Nos consideramos que evidentemente este proceso nace para dar un respiro, primero, ya hablando un poquito del contexto, nace para dar un respiro a un Estado con sus instituciones que venían siendo ya pero cuestionadas antes del estallido social, y que ese cuestionamiento se profundizan en el estallido y las posteriores revueltas que se han protagonizado, y que además también es como una síntesis, por llamarlo de alguna forma, que nace desde arriba, desde una parte de la clase dominante incluso, con otra parte de la clase política, y algunos bloques y personas individuales, pero que este esfuerzo finalmente hacia dónde se va a dirigir. O sea, ¿qué significa una constitución? O sea, no es una lamparita mágica que tengamos que vayamos a frotar y vaya a salir ahí un mago, una maga y nos resuelvan los problemas sociales. No nos van a resolver la precarización de la vida. Entonces, primero hay que considerar eso para hablar del contexto en el que se está inscribiendo. Entonces, evidentemente este proceso nosotras y nosotros creemos que viene a reconstituir el poder del Estado y sus instituciones, que ya estaban puestas en descrédito, o sea, puestas en total descrédito.
Y esa síntesis evidentemente viene a darle un respiro, pues vamos a ver cómo el Estado ahora se va a ir y sus instituciones y el bloque dominante se va a ir retroalimentando de esto y buscando nuevas formas para poder mantener vivas y fuertes sus instituciones. Y además hay que considerar que otras cosas, porque este contexto se da en proceso de crisis económica, proceso de crisis social y política. No hay que olvidarse que no hemos ido por las ramas, por decir, o el Estado, o la clase dominante, o los que controlan este territorio se han ido por las ramas. Con la crisis económica ya no ha sido tan fuerte producto de los temas de los retiros de la AFP, bonos por acá, bonos por allá, pero a la crisis económica de la cual ya no se habla mucho, está ahí presente, está ahí presente. Además, está el tema del COVID, evidentemente, y el mal manejo que se hizo en todo este tiempo. Otro tema importante es que este proceso se ha ido dando en un contexto vivo de revueltas sociales, que no tiene que ver con la masividad. No se puede leer el estallido social y las posteriores revueltas con un tema de masividad. Hay otros elementos que lo pueden leer. Entonces nosotros y nosotras creemos de que el estallido social no ha muerto en el sentido de que ha dejado vivo un proceso de revueltas que se tiene que analizar, se tiene que profundizar y se tiene que madurar. Además, y muy importante, todo este proceso con un Estado militarizado, toque de queda, represión, cantidad inmensa de presas y presos, que vamos a hablar supongo después en un ratito más de ello, para no alargarme tanto, y bueno, y también sin ninguna ganada. Este proceso se está dando sin ninguna ganada. O sea, nada hemos ganado. Tenemos más presos, tenemos más muertos, tenemos más gente violentada, tenemos más precarización de la vida. Lo que sí hay que rescatar, que una de las ganadas que podríamos nosotros, desde los pueblos que se organizan, hay un proceso de politización que ha ido en aumento y que hay que canalizar. Entonces, ahí yo creo que terminaría con mi respuesta en esta primera pregunta, compás. Tremendo, yo creo que, claro, nos hace ahí una panorámica. Are, yo no sé si tú quieres complementar algo ahí, si no, igual yo tengo algunos datos que quería incorporar ahí a la sopa, como se dice. No, más que nada coincido totalmente con el compa. Bueno, decir también que yo en mi asamblea dije que venía a este espacio a título personal, como individua, a propósito de lo que esperemos que critiquemos en un ratito más de la representatividad. Pero sí hemos tenido consenso en la asamblea en general de una postura crítica a este proceso desde que se inició, sin duda para también poner un freno a la movilización social que venía en alza, no solamente desde octubre del 2019, sino que todo el proceso de movilización que ya venía desde el 2011 en adelante a nivel nacional, y que de alguna manera todo este proceso constitucional le pone freno a toda esa movilización y le da énfasis a este camino de construcción formal, digamos, de soporte del Estado y de canalización de las luchas populares a través de esas alternativas, ¿no? Y yo creo que no es casual tampoco este camino que Chile toma a través de estas vías, ya lo hemos visto en muchos países de América Latina. Yo creo que ingresamos tardíamente a estas vías, ¿no? Porque ya muchos países vienen de vuelta, las experiencias de Bolivia, de Ecuador, ¿no? Y que han sido rutas que se han tomado desde el 2000 en adelante, ¿no? Y que también han sido de alguna manera respuesta a las movilizaciones populares y de freno a otras alternativas de transformación más radical de la sociedad, ¿no? Yo creo que sin duda este proceso lo que hace es asentar no solamente la institucionalidad política, sino que toda la institucionalidad del Estado,
¿no? Lo legitima, le da un camino. La cuestión es que muchos de nuestros compañeros y compañeras con las que compartíamos asambleas y organizaciones populares también asumieron, ¿no? Ese camino que ha implicado en los territorios muchas divisiones, muchas discusiones y sin duda un debilitamiento de la organización popular, que yo creo que no es casual, que también era un objetivo de este proceso, digamos, ¿no? Que ahí está el desafío nuestro, digamos, que espero que lo conversemos en un ratito más, cómo no debilitamos la organización popular frente a esta ofensiva conservadora, institucionalizadora y canalizadora de la transformación social a través de vías institucionales como la que hemos visto, ¿no? Y lo que sí poner énfasis, ¿no? En que toda esta propuesta que hicieron desde la lista, ¿no? del pueblo y los 6 puntos, ¿no? Que se discutió mucho y se le dio mucha voz pública, ¿no? No se cumple, y sin duda, digamos, lo que quedó claro hoy día con el desaprovechar esta instancia que era sumamente relevante porque estaban todos los ojos, no solo a nivel nacional, sino que internacional, puestos en este proceso de Chile, para haber puesto una voz de alerta frente a la prisión política, a la represión, a la impunidad que se ha vuelto a imponer en nuestro país después que dijimos que nunca más iba a ocurrir y nos ha vuelto a ocurrir de nuevo, ¿no? No poner la voz y no poner acento en eso sin duda da cuenta de un camino también que estas personas están asumiendo cuando en la agenda nuestra, digamos, crítica de la organización popular son temas de primer orden, ¿no? Que la libertad de nuestros presos, digamos, de los presos anarquistas, de los presos de larga duración, de los presos mapuche y de los presos de la revuelta es un tema central de la agenda de todos los sectores populares críticos, ¿no? Y sin embargo hoy día, que podría haber sido un día que se podría haber puesto acento en eso, no estuvo en esta instancia institucional, pero sí estuvo en las calles, ¿no? Y no aprovechar esta instancia demuestra que no hay intención de que la movilización callejera, de que la movilización popular sea parte o esté contrarrestando de alguna manera o apoyando los procesos de transformación, ¿no? Eso. Sí, exacto. Es importante que, como bien dices tú, ¿verdad? Se han pensado muchas asambleas, muchos espacios populares. Creo yo que a la vez también han estado, no fue no pensado, era uno de los efectos, como bien lo decías tú, y nos ha pasado, digamos, todos aquí que participamos de organizaciones territoriales, claramente hemos tenido ahí esa tensión y que muchas veces cae, y lo digo quizás desde la experiencia personal, en la autocensura. Como que uno por evitar el conflicto, a veces uno mismo dice y se queda callado. Y en definitiva estamos callando una voz que no es menor tampoco. Y quiero decirlo en el sentido que también hay mucho y mucha, y ya vamos a hablar ahí del referente, ¿verdad? Que uno de los espacios desde donde ustedes se organizan no es menor, en donde hay muchos y muchas que también esperanzados, ¿verdad? En otras formas de organización, en otro camino, que en definitiva también podemos tener diferencias en la táctica, que podemos tener diferencias en esta lucha, que sin embargo no, creemos que también vamos sumando. Y hemos hecho mucho también. Somos quienes también estuvimos ahí en la misma, bueno, desde octubre y desde mucho antes, ya lo decía Fernando, hay muchos que venimos de organizaciones que venían de antes de la revuelta. Entonces yo quería dar algunos datos nada más para pasar ya a una segunda pregunta, que es, por ejemplo, el aumento en la tasa de desocupación. Ya decía Fernando, ¿cuál es el contexto, verdad? Bueno, ha subido subió en total, va en un 10,4 en el último trimestre móvil, ya que el analizado por INE, según datos de INE, 10,4% la desocupación, y obviamente con brecha de género, es decir, en mujeres se situó en un 11% y en hombres en un 9,9%. Ha aumentado en total un 1,3 puntos porcentuales, ¿verdad? Y un 2,8 puntos porcentuales en la desocupación. Por otra parte, la violencia, ¿verdad? La violencia intrafamiliar, la violencia hacia mujeres, por lo menos, ¿verdad? También ha sufrido un aumento. Denuncias bajaron. Miren, aquí hay un punto súper importante a analizar. Las denuncias por violencia hacia la mujer
han bajado durante la cuarentena en un 9,6%. Sin embargo, las llamadas de auxilio han aumentado en un 43,8%. Es decir, muchas situaciones de violencia que se llaman, por ejemplo, estos números de emergencia que existen, sin embargo, cuando hay que proceder a la denuncia, no se logra. Y esto, bueno, se puede hipotetizar y se ha visto bajo cuando se estudian, ¿verdad?, las situaciones de violencia de género, y aquí las compañeras tienen estudios tremendos que han logrado verificar esto, tiene que ver precisamente con que quienes están sufriendo, ¿verdad?, las situaciones de violencia, quienes están sobreviviendo, hoy día están conviviendo 24/7. Entonces, ¿cómo lleva a cabo un proceso de denuncia o lleva a cabo un proceso de juicio cuando tiene a quien le está violentando todo el día al lado, producto de la cuarentena, del teletrabajo y todo eso? Lo mismo pasa con niñeces, a todo esto, por si acaso, también las situaciones de violencia hacia niño y niña, ¿verdad? Situaciones de agresiones sexuales, etc. Les podríamos hablar de la cantidad de aumento de cesantía, ya hablábamos de ocupación, pero también de campamentos, por ejemplo, ¿verdad? Hay datos sobre el aumento de campamentos. Aquí el último dato era, aumentaron en un 22%. Bueno, en resumen, todos estos datos, ¿verdad?, nos vienen a decir en qué contexto estamos. Y esta nueva constitución construyéndose bajo ese contexto histórico, y es importante señalarlo, ¿verdad? Es decir, en qué momento y en qué datos, sobre qué, porque cuando hablamos, esto es una posición ideológica, política, pero basada también en datos científicos. No es que un día nos levantamos enojados y dijimos, chuta, es que no nos gustó la constitución, no es eso. Hay datos, ¿verdad?, de por medio, hay hechos concretos que nos llaman y nos invitan a la reflexión crítica. Nosotros invitamos también desde el afecto, si se quiere, ¿verdad?, desde el cariño, a los compañeros y compañeras que están en la constituyente. Nosotros creemos que no es menor lo que está pasando en Chile, y está bien si ahí hay deciden, ¿verdad?, tomar un camino. Sin embargo, que tengamos la capacidad, y también nosotros acá, ¿verdad?, de analizar críticamente las situaciones y de ver si realmente estamos consiguiendo las cosas que estamos exigiendo. Cuando decimos la dignidad, o que nuestra lucha será hasta que la dignidad se haga costumbre, que sea real, ¿verdad?, que sea cierto. Y esto nos invita a otra reflexión, pues, Are, quisiera preguntarte a ti, ¿verdad? Y que tiene que ver con la representación, que tiene que ver con digamos, con la delegación también, ¿verdad? La delegación de la representación o del poder. Y esto lo digo porque, a pesar de que nosotros tampoco representamos a nadie, tampoco somos manager, yo no soy manager de nadie, pero sí es cierto que hay quienes dicen, ¿verdad?, ser la voz de los pueblos. Y yo creo que hay que hacer ahí un análisis, darle una vuelta a eso. Entonces quisiera a ti pasarte ahora la pelota. Salgo yo te paso a ti la pelota, y bueno, ¿qué nos comentas tú de ello? Sí, bueno, yo creo que ese es un punto súper importante para entender el proceso que estamos viviendo hoy día, y ahí me quiero ir un poquito para atrás a la historia de constitución del Estado y del inicio de la sociedad capitalista en Chile y en casi todos los países de Abya Yala, ¿no? Y cómo de alguna manera este sistema se instala con un pacto social implícito, digamos que nunca se devela de manera muy explícita, pero que permite a esta sociedad funcionar en estos 200 años que llevamos de Estado-nación chilena y casi todos los estados de Abya Yala, ¿no? Y que es que la mayoría de la población, la mayoría del pueblo funciona como fuerza de trabajo, ¿no? Que lo que tiene que hacer es solamente trabajar, y delega el poder político a los partidos políticos, a los estamentos institucionales de organización política, y también delega, que lo más grave a mi juicio, delega la resolución de las condiciones de vida concretas. Es decir, delega en otros la educación, delega en otros que supuestamente son los que saben la salud, delega en otros la construcción de la vivienda, es decir, nos quita el poder de la resolución de nuestra propia vida cotidiana y se la traspasamos a toda la institucionalidad burocrática del Estado, ¿no? Y yo creo que esa cuestión es súper importante porque se instala también en nuestra cultura política y de vida que nosotros solamente somos trabajadores y trabajadoras, que es una cuestión que también la identidad de izquierda clásica le ha puesto mucho énfasis, ¿no?
y que no somos nosotros y nosotras los llamados a ser quienes resolvamos nuestra vida cotidiana en todas sus dimensiones, ¿no? Nos quita el poder político, digamos, de ejercer el poder político en nuestras propias comunidades, y nos quita el poder para resolver nuestra vida en los aspectos más importantes, que son la alimentación, el cómo nos sanamos, el cómo vivimos, el cómo nos educamos, en todos estos procesos que son sumamente importantes, ¿no? Y yo creo que ese ejercicio de delegación del poder y ese ejercicio de representatividad es el que permite que lleguemos a este estado en que estamos hoy día, ¿no? En que le estamos dando un poder a otros y a otras para que nos representen, ¿no? Y sean ellos quienes ejerzan el poder político, ¿no? Y esa es parte de la construcción del sistema político que sustenta el capitalismo, ¿no? Entonces, cuando uno se declara anticapitalista, también se declara antisistema de las formas de organización política del Estado y del capitalismo, ¿no? que basa su institucionalidad en toda esta administración y este aparataje burocrático del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que esa cuestión es sumamente importante y que también nos muestra en Chile una crisis de la delegación y de la representatividad en dos dimensiones. Yo creo una, que ya ustedes también la mencionaban, que tiene que ver con la cada vez menor participación política en los procesos electorales, que es una tendencia que se viene viviendo ya desde el 90, desde el traspaso a esta democracia formal. Ya la participación política en los procesos electorales es baja. Y es muy baja también en este proceso constitucional. Pensemos que en el plebiscito votó el 50% de la población que tenía derecho a voto, y ahora para elegir a los constituyentes, a los constitucionales, votó un 43% de la población que sí tenía derecho a voto, es decir, muy poco, es decir, es un proceso que no tiene legitimidad. Si uno hiciera una discusión interna desde los propios parámetros del sistema, que ellos siempre hablan de la representatividad, de la democracia y de la participación, este es un proceso desde su propia lógica ilegítimo, ¿no? Y es algo que ellos nunca denuncian y muestran de manera muy poco visible esta disminución tan radical de la participación. Piensen ustedes, nosotros aquí en el Biobío tenemos hasta un caso que es irrisorio, que en la última elección de gobernadores ganó el gobernador elegido con un 17% de votación. Entonces uno dice, ¿qué nivel de representación tiene un político de esas características, ¿no? Entonces, dentro de su lógica interna hay un quiebre sumamente importante, ¿no? Y desde la palestra nuestra, desde nosotros miramos, desde una mirada crítica a la realidad, lo que nosotros decimos, la institucionalidad política, electoral y del Estado es el aparataje burocrático del capitalismo, y por lo tanto no es una vía legítima de camino por el cual podemos transformar el sistema capitalista y por el cual podemos llegar a una forma de vida que nosotros queremos, ¿no? Entonces creo que esas dos dimensiones, el cuestionamiento a la delegación del poder y el cuestionamiento a la representatividad política, son cuestiones fundamentales para poder cuestionar este proceso que estamos viviendo hoy día y para pensar en formas de poder que efectivamente nos permitan enfrentar la vida cotidiana. Yo creo que la gran mayoría de la población, por eso cuando empezamos hoy día la discusión, yo le decía a los compas, no nos centremos en lo que pasa hoy día. A la gran mayoría de la gente no le interesa lo que está pasando hoy día. La gran mayoría del pueblo nuestro, de este país, le interesa qué va a comer, dónde va a vivir, ¿no? Cómo miércoles enfrenta esta pandemia, ¿no? ¿Qué hace con los cabros chicos que están todo el día metidos en la pantalla para poder educarse? Esas son las preocupaciones de la gente, no este proceso constitucional. Ese 60 y tanto % de gente que no votamos, tenemos otras preocupaciones, ¿no? Y yo creo que esta farsa, ¿no? Este énfasis de ponerlo en la televisión y de mostrarlo casi como un show político, ¿no? Es la urgencia de instalarlo en el debate, porque no está en la preocupación de la mayoría de las personas, ¿no? Entonces yo creo que hay una crisis sin duda hace ya muchas décadas de representatividad, y yo le sumaría este análisis de la crisis de la delegación del poder, ¿no? Que creo que es un elemento que también es importante considerar. Por ahí me quedaría. Oye, qué potente en realidad, porque, bueno, primero que todo nos logra, no solo a nosotros, ¿verdad?, sino a quienes están escuchando y viendo, trascender al día de hoy,
trascender a la constituyente para hacer el análisis de la representatividad, de la delegación del poder, no basta analizar la constituyente. Hay que analizar décadas de historia, si es que no cientos de años de historia. Y en ese mismo sentido, imagínense, la solución de la institucionalidad son voto obligatorio. Es como que definitivamente la tecla, ¿verdad?, que aprietan es para, no sé si reír o llorar, como digamos. Es tragicómico, porque sería cómico si no fuera trágico. Una cosa así, ¿verdad? Como que es horrible. Pero, y por otra parte, mencionar, a propósito de lo que tú señalas, y que también es muy relevante, ¿cierto? Cómo es que no solamente la delegación de poder, ¿verdad?, y la representatividad nos lleva hasta el día de hoy donde está, que tú lo explicabas, ¿verdad?, sino que también ha sido súper poco eficiente. Es decir, si hacemos el link con todos los datos que estábamos entregando, si la delegación de la construcción de vivienda fuera eficiente, no habrían campamentos. Si la delegación, ¿verdad?, de la salud fuera eficiente, no estaríamos en una tremenda crisis sanitaria más allá de la pandemia, porque no vamos a decir que previo a eso teníamos el mejor sistema de salud del planeta. Entonces, yo quería incluso agregar ese otro, como simplemente un link a lo anterior, que tiene que ver con que más encima, esa fórmula política ha demostrado ser completamente ineficiente. Entonces, no sé, Fernando, si tú quisieras agregar algo también a esta misma pregunta. Bueno, la compañera lo dejó súper claro, así que lo único sí, además, agregaría a lo que dices tú, que aparte de la crisis de representatividad política, o sea, la crisis de representatividad, y aparte de esta crisis de la delegación del poder que hablaba la compañera, y lo que acabas de mencionar tú, además de que han gestionado mal sus propios modelos, hay que mencionar lo devastador que ha sido en los últimos años. Entonces, y que eso sí me atrevería a decir, y con muy poquita ideologización o sobreideologización, que sí es un tema sentido para la gente y para las clases populares. El tema del agua, el tema de no poder andar en los cerros. Entonces, yo creo que además a los elementos que mencionaban ustedes habría que agregar eso, lo devastador y no sé cómo mencionarlo, asesino con la tierra y los cuerpos y las cuerpas, el modelo al cual nos estamos enfrentando hoy en día. No es poca cosa, o sea, aparte de destruirnos nuestra vida social, de precarizarnos la vida, está destruyendo el único lugar donde podemos vivir. Sí, exacto. Es mutilante. Creo yo que es como, nos mutilan derechos, nos mutila físicamente, y mutila también, digamos, los territorios, pues, ¿verdad? Las desgarra. Como decías tú, la gente se hizo un poco famoso esto de el ocupar los lagos, por ejemplo, los cuerpos de agua, el acceso, y ha sido tremendamente transgresor. Bueno, la idea también es, Ari, ¿quieres decir algo? Sí, que yo creo que es súper importante lo que el compa está diciendo, porque yo creo que una de las características de este Estado que tenemos ahora, de este Estado neoliberal tan radical como el que tenemos, que yo creo que es el más neoliberal del mundo, ¿no? Entonces, por eso también es tan importante lo que pasa en nuestro país y cómo nosotros reaccionamos frente a él, porque todos los ojos están puestos en nosotros. Lo que pase aquí es muy decidor para el resto del planeta, digamos, ¿no? Porque tenemos una experiencia de un Estado más neoliberal de todo el planeta, ¿no? Entonces yo creo que también ahí es importante este hecho de cómo, aparte de ser un Estado colonizador, digamos, porque es parte de las lógicas eurocéntricas, digamos, de organización política, ¿no? No hay que olvidar que esta clase que forma el Estado en Chile copia las formas de dominio europea, ¿no? Entonces, aparte de ser colonizadora, aparte de ser patriarcal, ¿no? Porque se basa también en la dominación y en la explotación de las mujeres, ¿no? Y además en la explotación de la madre naturaleza, que es considerada como un recurso natural, ¿no? Entonces yo creo que en este estado en que estamos hoy día,
límite de crisis de la naturaleza, que ya es de vida, digamos, estamos en una situación de jugarnos la vida, en realidad, como seres humanos en la existencia de nuestro planeta. Este estado muestra toda su radicalidad y su brutalidad, a través de este extractivismo y este neoextractivismo del cual es responsable sin duda, ¿no? Entonces yo creo que también ahí hay una crítica al desarrollismo que ha sido también parte de la lógica histórica del Estado, y también en alguna medida ha sido parte de las lógicas de alguna izquierda, ¿no? Que todavía sigue pensando que lo que hay que hacer es nacionalizar los bienes, ¿no? Y que tenemos que nosotros apropiarnos ahora y explotar nosotros el cobre, y que nosotros tenemos que explotar ahora la naturaleza, ¿no? Y que es parte de las lógicas también desarrollistas y del progreso, esta idea de progreso, ¿no? Que el Estado ha sido históricamente parte también, ¿no? Entonces creo que también es muy importante la relación con la naturaleza para entender esta crítica al Estado y a esta noción de desarrollo y de progreso que está tan instalada en las lógicas del Estado y cómo funciona el Estado hoy día, ¿no? Entonces me parece eso relevante para tenerlo en cuenta. Sí, exacto. Y yo creo que, bueno, queda clarita la panorámica. En realidad, a veces como que incluso es media como pesumbrosa, así como que pesa, pero también es cierto que hay que ser sincero. Yo creo que no hay peor herramienta que la autocomplacencia. Como una herramienta política no sirve. Es decir, tampoco podemos decir, no, si lo estamos haciendo a la raja, si en realidad no es así. Y creo yo que el análisis crítico de los territorios tiene que tener esa, digamos, la perspectiva que aquí se está mostrando. Y además pasa que muchas organizaciones la tienen clara. Saben que está la embarrada. Saben que la montaña, saben que, digamos, la montaña está arrasada, ya no existe bosque, ¿verdad? Y lo único que hay es reforestación, digamos, forestal, que también saben que, digamos, los cuerpos de agua están contaminados, etc. Entonces, ¿cómo es que damos el salto, verdad? De comprender la crisis, porque ya se comprende, entender también por dónde están las posibilidades. Yo quisiera, antes de pasar, porque esto nos lleva a la otra pregunta, que tiene que ver con, bueno, ¿y cuál es la opción, verdad? ¿Y qué están haciendo los territorios, el pueblo autónomo? Porque también es cierto que del 60% que no vota, casi 60% que no vota, no todos están organizadas. No todos están en la lucha, hay muchos que en realidad están, como decías tú, en otras preocupaciones, por supuesto que sí, que también no le creen al sistema, por algo es, pero también hay una franja y hay un sector, hay un grupo que no es menor y que está organizándose y que está diciendo, oye, ¿sabéis qué? Nosotros mantenemos, resistimos desde acá, pero no solo resistimos, porque también es cierto que cansa siempre solo resistir y que está dando pasitos, ¿verdad? Está dando pasitos de caracol, como dirían los zapatistas quizás, pero pasitos, ¿verdad? Lento pero avanzo, para construir este otro mundo que estamos imaginando, que está dentro nuestro y que va saliendo, y que a medida que va saliendo va exigiendo su espacio, ¿cierto? Va ahí exigiéndote, va tensándote también. Y ese mundo nuevo que tenemos dentro y que va saliendo y ocupando espacio, yo creo que lo vamos a ir construyendo de a poco. Eso nos lleva a una pregunta que tiene que ver con, y no quiero que me la contesten al tiro porque después vamos a pasar a un break, con saludos. La pregunta que les voy a dejar es, ¿qué están haciendo entonces los sectores independientes y autónomos? Autónomos al proceso institucional. ¿Cuáles serían entonces los desafíos en el tiempo inmediato? ¿Ya? Les dejo esa pregunta ahí para que la mastiquen mientras tanto y voy a leer algunos saludos que ya nos han llegado. Aquí están. Por un lado, por ejemplo, Polilla nos saluda ahí, saludo a ella igual. Saludo a la EPP, a Are y Fernando. Américo Vargas señala: las demandas básicas aún no han sido solucionadas. Bueno, aún no han sido solucionadas. La revuelta social reventó por las condiciones de vida diarias. Este es un reacomodo del sistema capitalista nada más. Ya Gastón Hernández nos dice: atento y observante, saludos cordiales y revolucionarios.
Américo agrega también, este proceso le hace más daño incluso a las luchas territoriales. Carlos Noveroy dice, saludos compas, buena actividad. Dani Ferreira, un abrazo compañera Ares, me mandan saludos. Alejandro Campana también dice, un abrazo desde Barrio Norte, Concepción, grande Ares, aguante la APBM, Asamblea Popular, ¿verdad? Y Paula Santana dice, saludos Ares. Los Ahí compas del están, barrio, tengo toda una barra, ¿vienen? todo el crew Eso. presente. Paula Santana igual dice, muy importante lo que dice Are, la política, comillas, ¿verdad? Entre comillas, dice, la política que estamos viendo en el proceso constituyente nos quita el poder, que queda uno a uno, tiene para resolver la vida, y sigue estando delegada en el Estado y en quienes saben y pueden, entre comillas, ¿verdad? Qué importante lo que dice, como si nosotros no supiéramos ni pudiéramos. Un poco ese es el mensaje que nos manda el sistema, y que nos lo hace creer también, pues, ¿verdad? ¿Cuántas veces nuestras mismas vecinas, los mismos vecinos, cuando uno trabajó en el territorio te decían como que la solución inmediata es preguntarle a la MUNI, ¿verdad? Pero que la MUNI nos diga o que ellos lo vean. Bueno, aquí hay varios saludos. La pregunta que les hacía, pues, entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué están los procesos independientes? Cuéntenos, ¿piensan reunirse? ¿Ya se han reunido? No todo el mundo sabe, ¿verdad? ¿En qué están ustedes? Bien, pues ya que como que despejamos un poquito que evidentemente la conversación tenía que ir más allá de la constituyente, porque el problema es el Estado, que es patriarcal, que es colonialista, que es capitalista, y habría que ahora poder ver cuáles son los caminos que podemos tomar. Evidentemente hay que considerar el contexto, como lo mencionábamos anteriormente. Hay un contexto distinto porque evidentemente ahora para cualquier análisis, imagino que ustedes ya lo han hecho con sus colectividades, a los análisis quizás que podríamos haber tenido previo al estallido social, se tienen que haber sí o sí haber cambiado. Ya no podemos estar analizando las cosas desde las mismas perspectivas porque evidentemente hay un cambio, o sea, no es un cambio estructural, no tenemos mejoras de vida, como mencionaban por ahí en uno de los saludos, no tenemos ganadas sociales, pero sí hay un avance, nos atreveríamos a decir, cultural o contracultural, un avance político de las comunidades que están dispuestas a la lucha. Y lo podríamos notar solo visualizando cómo se ha dado el proceso de movilizaciones o el proceso de revueltas desde el estallido social hasta hoy. Con crisis económica, con militarización, con la represión viva, con el COVID y la mala gestión del Estado, la gente sigue con ganas de estar en las calles. Entonces, hay algo por ahí, hay algo que quizás se pudo haber entendido, que la movilización sí nos entrega cosas. Y me atrevería a decir que eso es como una de las ganadas que podríamos tener. La movilización sí entrega cosas. Entonces, lo que deberíamos, o lo que se está empezando a hacer ahora es, o por ejemplo desde nuestro lado, primero que nada es, hay que construir una ruta, hay que construir un camino, hay que... Evidentemente ya tenemos claro que nosotros no vamos a ir por el lado de las instituciones, no vamos a ir por el camino corto, no vamos a buscar esos rumbos, pero tenemos que buscar uno y tenemos que buscar una ruta que sea, que nos vaya generando ganadas. Y para ello hay que pensar en demandas que puedan ser ganables y demandas que puedan ser instalables. Entonces, por ejemplo, hay que hacer una buena lectura actual de nuestras fuerzas,
porque necesitamos fortalecer nuestra presencia, la presencia de las organizaciones populares o la construcción de organizaciones populares en los sectores más precarizados. Y para ello necesitamos construir fuerza social. Y para poder construir fuerza social tenemos que lograr instalar, como somos pueblo, como somos Puebla, necesitamos instalar con nuestras vecinas, con nuestros vecinos, las demandas que son necesarias para poder construir una ruta de lucha. Y nuestras demandas son el agua, nuestras demandas son la salud, son la vivienda, la educación, la previsión. Entonces, tenemos que ir autoeducándonos para poder ir entregándonos las herramientas para ir gestionando de manera autónoma nuestras necesidades. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con el tema de la vivienda? Que nunca ha sido un tema resuelto por el Estado en este país. Nunca ha sido un tema resuelto por el Estado en este país. Entonces, actualmente, y en periodo de militarización, de crisis económica, hay un aumento en las tomas de terrenos, como lo mencionabas tú anteriormente. Entonces, ¿qué significa eso? Que de una u otra forma la gente está tomando la decisión, mediante acción directa, mediante autogestión, de canalizar sus demandas con su fuerza propia. Entonces, si existen estas experiencias que actualmente aún son menores, tenemos que buscar la forma de aunarlas y construir una ruta que nos pueda servir, o un camino propio que nos pueda servir a los pueblos que estamos en lucha, para ir poder profundizando esta crisis de la institucionalidad y poder ir construyendo un camino propio, ya de una vez. Pero para eso también hay que, y con esto cierro, y que el estallido también nos entregó a esto, hay muy pocas organizaciones que se pudieron mantener en pie después del estallido social. Entonces, quería entrar ahí de que además tenemos que hacernos cargo de nuestros malos comportamientos y de nuestras malas experiencias en el mundo de la organización popular. Entonces no podemos seguir creciendo con elementos que antes no nos permitían avanzar, como son el paternalismo constante en las organizaciones, el patriarcado presente en cada uno de nosotros, el tema de que las organizaciones sean siempre verticales, que a la primera oportunidad traten de abandonar todo el esfuerzo con la población y se vayan para un proyecto más unitario que fortalezca la institucionalidad. Entonces, tenemos que aprender de cosas que nos ha dado el contexto para poder ir construyendo con creatividad ese camino que les estaba mencionando. Entonces, en ese andar se han ido haciendo cosas, porque ahí quizás la compañera también lo puede mencionar. Gracias, Fernando. Are, tú, cuéntanos. Ya, sí, yo coincido en general con la mayoría de las ideas que plantea el compa. Yo creo que con la revuelta se generó, yo creo que una dinámica de trabajo territorial que fue muy interesante. Creo que el activo político se volcó a los territorios a formar las asambleas populares, se formaron muchas asambleas populares. Yo creo que el año posterior a la revuelta hubieron asambleas en muchos territorios y con identidades bien diversas, bien barriales, ni siquiera comunales. Hay algunas comunales, pero muchas fueron barriales, ¿no? Con identidades bien particulares, con historias de barrios que fueron muy interesantes, y procesos que se han visto debilitados en el último periodo, por una parte por la pandemia y también por esta disputa con el proceso constitucional. Y creo que a partir de esta experiencia de ir a los territorios y también por las condiciones de precarización ampliada de la vida en las poblaciones donde nosotros trabajamos y nosotras, se han generado iniciativas que se podrían leer de alguna manera como ejercicios de poder popular.
y que yo creo que son prácticas súper interesantes y que hay en muchas ciudades de nuestro país, por ejemplo, las redes de abastecimiento. Las redes de abastecimiento, a lo menos yo conozco en Valdivia, en Concepción hay varias, hay 5 que están funcionando, algunas más sólidas que otras, y en Santiago hay muchas, hay más de 30 redes de abastecimiento que se están coordinando hoy día en una articulación que se llama Redes Comunitarias por la Autogestión. Es un trabajo incipiente que comenzó recién este año, fines del año pasado, y que ha estado de manera también bastante flexible y no muy estructurada, generando redes de trabajo en una cuestión que es sumamente relevante, que es la soberanía alimentaria, ¿no? Las redes de abastecimiento trabajan con el principio de soberanía alimentaria, que es una cuestión central, que es el manejo propio de la alimentación, ¿no? Y que es una cuestión básica, humana, ¿no? Imprescindible y de primera línea de necesidades, con la que se está trabajando y planteando que nosotros podemos tener poder sobre la decisión de qué es lo que comemos, cuándo, y conocer lo que estamos consumiendo, y a los productores y productoras de esos alimentos que consumimos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una cuestión súper importante en términos de creación de un ejercicio de poder popular, barrial, muy interesante, ¿no? También ahí se está hablando de una transición agroecológica, por ejemplo, que yo creo que también es súper importante, cómo los sectores populares pueden acceder a alimentación ecológica de buena calidad, que en nuestro país ha sido históricamente solamente para los sectores altos, porque suelen ser alimentos caros, pero a través de las redes de abastecimiento se intenta siempre acceder, en la mayoría de los casos, que sea posible, a alimentos ecológicos para las poblaciones, ¿no? Yo creo que es una cuestión también súper importante, la relación campo-ciudad, ¿no? Cómo se toma contacto con los productores agrícolas, por ejemplo, las productoras agrícolas también es una cuestión central, porque teníamos súper desvinculado el campo de la ciudad, y la organización en el campo también está muy descuidada, y esto nos hace de alguna manera generar lazos también organizativos y políticos con los productores y productoras del campo. Es algo que hay que hacer poco a poco, digamos, no es algo que esté logrado para nada, pero es algo a lo que se podría tender a trabajar con los productores agrícolas y reanimar un poco la vida política en el campo, ¿no? Tener soberanía sobre lo que comemos, saber quiénes lo producen, sacar de nuestro horizonte esta idea del consumo y hablar del abastecimiento, ¿no? Como una prioridad de nuestras poblaciones, es un ejercicio de poder popular que yo creo que es sumamente importante, y creo que lejos de debilitarse se han ido generando nuevas redes de abastecimiento. Al menos la experiencia que yo conozco en Santiago es muy potente. Aquí en Conce hay algunas que están más sólidas y hay otras que están un poquito debilitadas, pero estamos con ánimo de fortalecerlas igual y generar articulación. Otra experiencia también súper importante, yo creo que son las ollas comunes. Sin embargo, desde mi perspectiva personal, creo que han tenido menos potencia rebelde, ¿no? Algunas se han instalado con propuestas políticas, ¿no?, más potentes, pero la mayoría están muy debilitadas. Muchas han muerto en este último periodo, también por las dificultades de la pandemia, pero también fue un ejercicio importante, creo yo, de menor relevancia política que las redes de abastecimiento, donde hay un activo político muy potente ahí también, que está con otros discursos y con otras lógicas también súper importantes. También creo que a nivel del trabajo hay una cuestión importante ahí. Es un tema que yo ahora estoy estudiando, estoy profundizando, pero es súper interesante ver cómo gente politizada, a partir del proceso del 2011, de la revuelta estudiantil del 2011, aprende ejercicios de autonomía, y ya al salir de la universidad se plantea una postura crítica frente al trabajo asalariado, y cómo es posible generar formas de trabajo autogestionado que les permiten vincular la vida política con la vida del trabajo, ¿no? Y yo creo que ahí hay una experiencia sumamente interesante que tenemos que profundizarla más, porque permite sacar a los trabajadores y trabajadoras de 8 o 10 horas que quedan sumamente cansados, que no tienen tiempo, posibilidad de hacer vida política, a un ejercicio de autonomía, de autogestión, en donde sí se puede combinar la vida política y la vida laboral,
¿no? Hay una cuestión muy, muy interesante. Esos son sectores más politizados, pero ahí hay una experiencia también embrionaria muy potente. Y la otra que tiene que ver con el trabajo autogestionado también, pero que es más poblacional, más popular, de personas menos politizadas, pero con necesidades también de trabajo autónomo, son las redes de oficio y las redes de trabajadoras, que a lo menos aquí en Concepción tenemos una en Barrio Norte, hay una en Puchacay que se quiere levantar, hay otra en Boca Sur de trabajadoras, de mujeres trabajadoras, hay otra en Hualpén, es decir, hay embriones de redes de oficios y redes de trabajadores y trabajadoras autónomos y autogestionadas que son potentes y que son también una alternativa súper interesante. Yo creo que también ahí hay un ejercicio de poder popular súper potente porque estamos diciendo no queremos trabajarle al capital, nosotros somos trabajadores autogestionados, ¿no? Entonces ahí también creo que hay un embrión de poder popular súper importante y que son experiencias también populares. Las redes de oficio y las redes de trabajadoras se dan en sectores populares muy precarizados, ¿no? Donde el trabajo asalariado tampoco es accesible, ¿no? Y hay una crítica también al trabajo asalariado. Yo creo que esa también es otra experiencia súper importante. Hay otras experiencias que están menos sistematizadas como las escuelitas populares. Aquí en Concepción tenemos una experiencia muy potente de las compañeras feministas, de la asamblea feminista de aquí de Conce, que generó todo un programa de atención a mujeres violentadas, y también es una experiencia autónoma, digamos, frente a la falta de política, digamos, y de programas serios y concretos frente a la violencia contra las mujeres en este periodo que ha aumentado además, como bien lo decía el Toño, son las propias feministas de manera autónoma quienes generan alternativas para enfrentar la violencia contra las mujeres. Entonces yo creo que sí tenemos experiencias en el país que son potentes, que son pequeñas, ¿no? Que no tienen ninguna relación con el Estado. Yo creo que una característica de todas ellas es que no tienen ninguna relación con el Estado ni quieren tenerla, ¿no? Ahí hay un ejercicio también de autonomía del Estado y de las organizaciones burocráticas del aparato estatal. Yo creo que es muy importante, y también yo creo que estas iniciativas son interesantes porque ahí aparece este concepto de la prefiguración. Yo creo que son experiencias que prefiguran queremos vivir y la forma en que queremos vivir. Yo creo que por eso son súper interesantes. Aquí yo creo que no importa tanto que sean experiencias pequeñas, sino que sí son formas que nos permiten y le permiten comprender al pueblo que sí es posible. Que sí es posible que nosotros seamos soberanos en la alimentación, que sí es posible que nosotros seamos soberanos en la forma de enfrentar la violencia contra las mujeres, que sí es posible que nosotros generemos nuestras propias escuelas y procesos educativos, ¿no? Entonces, ese ejercicio de poder y de mostrarle al pueblo que sí nosotros tenemos poder y que podemos ejercerlo, yo creo que es muy importante, y el desafío ahí es cómo replicamos esa experiencia, ¿no? Y hay otros desafíos, pero estoy hablando mucho, así que después se los digo. No, compañera, igual se agradece tremenda panorama que nos entrega igual respecto de, por ejemplo, estas fórmulas de organización, estas distintas experiencias. Encima igual me toca porque personalmente participo de una red de abastecimiento, ya que tenemos conexión ahí con Tirúa, y bueno, un saludo igual a toda la gente de allá, de ese territorio, y también de con quienes compartimos este espacio, ¿verdad? De la red de abastecimiento. Y a mí yo quería conectarlo con un punto no deja de ser relevante respecto a lo que tú señalas, y que tiene que ver con las mismas organizaciones populares, ¿ya? Las mismas organizaciones populares, cuando dialogan con un otro pueblo, con un otro, cualquiera, que sea popular, ¿verdad? Ahí hay un oído sincero. Por ejemplo, a propósito de lo mismo que tú decías, nosotros en conversaciones con algunos de los peñis que producen ya los productos que nosotros traemos para acá, al Gran Concepción, ellos nos comentan, nos dicen, nos agradecen, por ejemplo, cómo hemos podido fomentar la producción de la papa miñarqui, que es una papa nativa. También, y ha habido un crecimiento. La primera vez trajimos apenas 12 sacos, y esta segunda vez, digamos, de producción, ellos sembraron más a propósito de que se vendió todo eso. Entonces, ni siquiera tenían mercado, comillas, para vender, y hoy día están produciendo y trajimos 50 sacos de miñarqui. Por otra parte, otro peño nos decía, a nosotros nos importa mucho a dónde se van los productos, ¿verdad? Y nos agradecían que fuera con nosotros para las poblaciones, para la gente, porque ellos igual están pensando en producir
y podrían vender, ¿verdad? Si no les importara a quién, podrían vender en los supermercados. Y decía, pero ¿quiénes terminarían con quiénes sacarían ganancia de nuestra producción? Que es más sana y todo el cuento. Entonces, creo yo que hay un diálogo que las asambleas populares, que las organizaciones populares, cualquiera sean estas, deben tener con los pueblos y con sus propios compañeros y compañeras. Y por otra parte, y quiero hacer el parangón, cuando las mismas asambleas están dialogando en la constituyente, ¿con quién dialogan? ¿Con quiénes están conversando? Y esta es mi perspectiva muy personal, pero quiero decirlo, es decir, de alguna manera un espacio donde no hay un oído sincero. Vamos un poquito. Que voy a despedirme de mi mamá. Pequeñas interrupciones del mundo virtual, pero está bien, ¿verdad? Bueno, eso quería decir, así que con eso cierro, tiene que ver con quiénes dialogamos. En los espacios institucionales, y lo digo sinceramente, es un oído que no es sincero, compañero y compañera, es un espacio que no está escuchándonos, que de alguna manera recoge el guante cuando le conviene, porque si no se ve tensado, ¿verdad? Porque si no se les cae la república. Eso es lo que pasó el 15 de noviembre. ¿Verdad? Se les viva todo, digamos, la gente ya estaba en tal nivel de celeridad y de masividad y de radicalidad que se les caía todo. Entonces en ese espacio, yo lo que veo, lamentablemente, es que no hay un oído sincero, que no es real ese espacio de escucha, no con los otros constituyentes, bueno, sí, van a haber muchos que no van a escuchar, son de los mismos partidos políticos de los 30 años, pero incluso entre ellos mismos, a mí me parece que hay gente sincera entre algunos, gente bonita no hegemónicamente, ¿verdad? Sino que también lo pueden ser. Lo digo en el sentido de adentro, ¿verdad? Pero ese espacio no escucha, y lo quiero decir porque también nos preguntamos esto, si nace una nueva constitución, por hermosa que nos quede, el papel aguanta mucho, ¿cuánto tenemos que esperar para que se solucionen realmente los problemas reales? ¿Ya? Nos van a decir después, no, es que recién hicimos la constitución, esperemos 30 años más para recién tener pega, para tener casa. No es la idea, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la solución? Y aquí vuelvo al diálogo inicial, pues. La solución está en nosotros, pues. Es lo que decía tú, Ares, lo que decía Fernando, en la organización, en crear y trabajar nuestro propio camino, en ir fortaleciendo esos espacios, en donde hay oídos sinceros, en donde estamos nosotros mismos, el pueblo, y nos escuchamos, y si nos equivocamos, la idea no es construir equivocándose, pero errar es un derecho humano, diría Galeano, ¿verdad? Entonces, por ahí, si nos equivocamos nosotros, y le echaremos para adelante. Yo quería incorporar solo ese punto, y bueno, igual ya llevamos 1 hora conversando, compañeros. A veces se nos hace corto, pero llevamos 1 hora. Entonces quería invitarle en realidad a quizá, si quieren ustedes instalar un tema, ¿verdad? Que ustedes consideren importante con tal de ya ir cerrando. Porque igual la idea es poder ir respetando los tiempos de todos, ¿verdad? Tanto de ustedes como panelistas, como de los y las oyentes. Entonces, les dejo, si no hay un tema, ¿verdad? Palabras de cierre entonces, y a menos que hayan preguntas desde el público. Mientras tanto, sí, dale. Bueno, yo quería mencionar dos cositas. Primero, quería hacer un llamado a todas las organizaciones que estamos luchando y fortaleciendo la alternativa popular, a redoblar los esfuerzos por la libertad de las y los presos. Es una lucha de urgencia. No podemos permitir que se esté condenando de manera terrorista por parte del Estado a personas a veces de 16, 17 años con 6, 5, 7, 8 años. No podemos seguir permitiendo la existencia de la cárcel política, y nosotras y nosotros sabemos que los únicos avances en estos temas va a ser la agudización de la movilización callejera, porque
evidentemente la cárcel no es un tema que se vaya a solucionar con un proceso restituyente, como le decimos nosotros. La cárcel es una cuestión de clase. Y la cárcel va a terminar cuando se termine esta sociedad de clase, con una revolución social. Por tanto, tenemos que buscar la forma, mientras no podamos terminar con la cárcel, tenemos que buscar la forma de liberar a nuestras y nuestros presos. Y quería hacer ese llamado, que es imperioso agudizar la lucha por la y los presos, porque nosotros acabamos de ver, dentro de la mezquindad política que existen estos grupos oportunistas, cómo semanas antes incluso estuvieron jugando con el dolor de las familias para poder posicionar un tema y ganar esa sucia popularidad que es la que quieren obtener. Somos pueblo y desde nuestra clase sabemos el dolor de las familias que tienen gente presa. Además somos pueblo pobre, entonces estar preso es un problema para la persona que está encerrada, es un problema económico para sus familias y después se transforma en un problema legal que hay que resolver mediante un montón de trámites para poder sacarse el tema de la cárcel de encima. Entonces, hacemos nosotros un llamado a eso, a extender la lucha por la y los presos, porque no podemos permitir que se forje una nueva institucionalidad con la cantidad de presas y presos que tenemos desde el estallido social y antes, porque para nosotras y nosotros que hemos estado movilizados por conseguir una nueva vida o con un rumbo de una nueva sociedad, la cárcel ha estado presente siempre. No es que ahora, después del estallido, solo surja el tema de los presos políticos. O sea, hay una cantidad enorme de personas que están presas por temas políticos y que el Estado las tiene encarceladas con juicios absurdos, mentirosos. Entonces, bueno, esa es una cosa que quería mencionar antes de que ya empecemos a terminar. Y lo otro era que se están haciendo esfuerzos importantes de hartas organizaciones y asambleas populares por poder juntar nuestras fuerzas, por poder unir estos embriones, como decía la compañera ahí muy bien, estos embriones de poder revolucionario, que son completamente contrarios a este modo de vida neoliberal o capitalista. Entonces, hay un esfuerzo donde estas instancias se están juntando, que es amplio, y que actualmente lo conocemos como el referente político-social, y que estamos ahí haciendo el esfuerzo para poder construir una ruta y un camino que nos pueda llevar a una gran parte de pueblo organizado a agudizar esta lucha y poder empezar a instalar demandas que puedan ser ganadas con nuestra lucha. Y eso, de ahí la compañera también quiera decir sus últimas palabras. Quería brevemente nomás decir que primero, obviamente coincidimos. Yo creo que hay que fortalecer eso, todos los puntos que tú señalas, ¿verdad? Y la libertad incondicional, ¿verdad? Sin condiciones, libertad a los presos políticos mapuches, libertad al comandante Ramiro, libertad a los presos anarquistas. Quería mencionar algunos saludos que nos envían igual, que es nuestra audiencia, así que obviamente tenemos que tener esa deferencia. Le agradecemos un montón que estén ahí presentes, y voy a mencionar nuevamente saludos a la Are. Sequísima Are, muy bacancita siempre, dice Valerie. Ya Mario Figueroa nos dice, muchos saludos a les compas expositores, mucha claridad, fortaleza y energías por los tiempos venideros. Adelante con todas las fuerzas de la historia.
Américo también dice, muy buen espacio compas. Él también dice, esperaremos 30 años más para nuestras demandas básicas. Nuestros presos y presas, ¿verdad? Y las demandas básicas es lo que nos permitirá seguir otro camino, como dicen los compas. Saludos desde Coronel, Américo, por si acaso. Vilma también dice, tremenda la compañera Are, gracias por compartir las experiencias territoriales. Abrazos, compañeros. Vilma también, abrazos desde la Patagonia Rebelde. Lao dice, saludos de Santiago, buena conversa, compas. Así que eso, muy buena. Ahí gracias a la gente que está presente, que nos saluda. Y yo quería solamente señalar que en definitiva ha quedado un poco claro, y qué bueno que nos puedan conversar del RPS, ya, porque eso sería importante mencionarlo, que yo creo que el ejercicio de la soberanía, la autorrepresentación, ¿ya? El autogobierno, si se quiere, es la única fórmula, ¿verdad? La única fórmula para construir un mundo nuevo. Yo creo que si logramos tener esa claridad, también vamos a lograr saber dónde poner nuestras fichas, ¿verdad? Y fortalecernos. Eso, compa Are, cuéntenos, ¿cuáles serían sus palabras? Ya. Bueno, agradecer los saludos de todas las compas y de distintas partes del país que están escuchando. Lástima no poder conversar todos juntos, ¿no? Estas limitaciones que tienen los espacios virtuales. Quisiera dos cosas. Uno, algunas ideas cortitas del poder popular y después referirme igual al referente político-social para profundizar un poquito y reforzar lo que decía el compañero Fernando. Yo creo que hay alguna resistencia de algunos sectores políticos al poder popular. Le podemos cambiar de nombre si quieren, pero yo creo que hay una experiencia histórica larguísima, ¿no? De siglos, desde la Comuna de París, ¿no? Hasta las empresas recuperadas, hasta los kurdos, digamos, hay una larguísima experiencia muy rica de poder popular de la que podemos aprender, igual en nuestro país, ¿no? Y creo que es un ejercicio también de reflexión política que tenemos que instalar. Yo por eso acepté con mucha alegría la invitación de los compas, porque dije que bien que podamos discutir sobre poder popular, porque yo creo que es una discusión política que tenemos que profundizar. Hoy día, porque es una alternativa concreta de organización política frente también a este proceso conservador que han asumido lamentablemente muchos de los compañeros con los que nos organizamos en los territorios. Entonces creo que es una forma de poder que, por una parte, la que tenemos trayectoria histórica, de la que tenemos experiencias de las cuales aprender y que tenemos experiencias concretas que hoy día se están desarrollando, que se necesitan fortalecer, y yo creo que fundamentalmente aquí en términos de desafío, yo creo que está la necesidad de articular la vertebración. Yo creo que hoy día es una cuestión fundamental, porque casi todas las experiencias organizativas que tenemos, que logramos hacer, son territoriales locales, son pequeñas, hay una apuesta a la cuestión comunitaria que es muy importante, ¿no? La comunitarización, ¿no? Que se ha vuelto hoy día una cuestión política de primer orden, ¿no? Pero todas las experiencias comunitarias son de pequeña escala, son experiencias pequeñitas, ¿no? Entonces la fortaleza que le podemos dar es la vertebración, ¿no? Que podamos articular los esfuerzos que tenemos, y en ese sentido creo que el referente político social justamente juega ese rol, el rol de vertebración de organizaciones territoriales, asambleas, colectivos feministas, grupos ambientales de defensa de la madre tierra, ¿no? Que nos hemos reunido con algunas posturas políticas comunes, diversos y diversas entre nosotros, pero con algunas posturas comunes, que yo creo que una de ellas es justamente la apuesta a no entrar al proceso político formal conservador, a buscar apuestas nuevas de trabajo político. Otra cuestión importante del referente es no dejar la calle.
calle. La movilización social permanente es una cuestión que el referente siempre ha intentado sostener, digamos, que siempre estamos intentando levantar movilizaciones, ponernos de acuerdo para convocar en conjunto a las movilizaciones en la calle. Entonces, no dejar la calle, la movilización social como una lucha permanente, una cuestión relevante, la lucha por la liberación de nuestros presos, que el compañero Fernando mencionaba, también ha sido una bandera de lucha muy importante en el referente político-social, y es una articulación que tiene poco tiempo, que se formó recién este año aquí en Concepción, ¿no? Y a pesar de eso ha ido logrando tener más fuerza, se han organizado, se han integrado nuevas organizaciones y compañeros y compañeras, y justamente este fin de semana que viene, el 10 y 11 de julio, es el segundo encuentro ¿no? que esperamos que le dé más fortaleza, que nos permita tener más claridades, sobre todo respecto a, como decía Fernando, a la ruta, digamos, hacia a dónde queremos llegar, por una parte, una cuestión más programática, cuáles serían los pasos que tendríamos que dar para llegar a ese punto, ¿no? Y en ese sentido, aquí, mi opinión muy personal, aquí no es de la Asamblea, ¿no? ¿Cómo podemos también hacer que ese programa no sea un petitorio? Personalmente yo creo que tenemos que sacar de nuestro abecedario político la palabra petitorio, porque justamente la palabra petición siempre es en relación a otros, a quien les estamos pidiendo algo a otros, y ese otro casi siempre es el Estado o los aparatos del Estado, ¿no? Y si estamos hablando de poder popular, esa es una demanda de construcción, de autoconstrucción, ¿no? De cómo nosotros ejercemos el poder que tenemos, ¿no? Porque tenemos poder, ¿no? Hay una frase muy bonita que creo que es importante para reflexionarla, que dice: donde está el pueblo está el poder, ¿no? Y yo creo que es una cuestión súper relevante. Donde está el pueblo está el poder, ¿no? Y si nos hacemos cargo de eso, el concepto de petición, de petitorio, de pliego, de demandas que le hacemos a otro queda, creo, débil, se debilita, no tiene la fortaleza, ¿no? Tiene fortaleza, ¿no? Porque estamos pidiéndole a otros y pidiéndole a otros que resuelvan nuestros problemas, y eso es otra vez delegar el poder en otros y en otras instituciones, ¿no? Entonces creo que ahí la cuestión del poder popular, de reconocer el propio poder que tenemos como pueblo, es una cuestión fundamental para pensar una cuestión programática y de lucha a mediano y largo plazo. Eso nomás, compa, y muchas gracias por la conversa. Claro, que importante lo que dice la compañera, porque al final lo que tenemos que hacer es no olvidarnos que tenemos una perspectiva revolucionaria de cambio. Entonces, la discusión del poder actualmente en Chile, yo me atrevería a decir, y no solo en Chile, quizás al nivel latinoamericano, la discusión de poder se está dejando como de ladito porque está generando divisiones. Entonces, qué importante sería poderlo analizar más adelante, el concepto de poder popular, que hay que discutirlo ahora, porque nosotros necesitamos construir poder. Entonces, habría que empezar ahí a determinar por qué actualmente en algunas organizaciones el concepto de poder con el apellido popular está generando algunos resquemores. Si finalmente lo que necesitamos hacer es ello, construir un poder que nazca desde los pueblos. Entonces, y en relación a lo que decía la compañera, eso de que el tema de dejar el petitorio y la demanda y empezar a construir la institución popular o el organismo popular que entregue respuesta a nuestras necesidades, como son las escuelitas populares, como son la red de abastecimiento, los comités de vivienda, eso. Así que sería interesante poder más adelante quizás hablar sobre este tema que, como mencionaba más adelante, como se ha politizado la cosa, son buenos momentos para comenzar a hablarlo y debatirlo. Y lo último, agradecerles, compa, por la invitación, evidentemente. Para nosotros como colectividad es súper importante poder discutir de política con otras colectividades hermanas que también apuestan a un proyecto de construcción de sociedad distinta. Así que eso, en esa estamos también en el referente, apostando a ello,
a construir una fuerza que nos permita al dar respuesta a nuestras necesidades finalmente. Así que en eso estamos. Y eso, abrazos compañeras y compañeros, muy agradecido de la invitación. Y a usted igual. Es siempre muy enriquecedor, ¿verdad? Ir dialogando y ir nutriéndonos, saber que no estamos solos, no estamos solos, solas, saber que como decía la Are, también nos podemos ir articulando, como ha dicho Fernando, que tenemos harto por hacer, pues, que hagamos nomás, que le pongamos cuando los peñis, cuando las pulamos, se toman un terreno, por ejemplo, es porque entienden que ese es territorio suyo. No le preguntan a nadie, además, sino que básicamente han comprendido, han tenido y han visualizado, ¿verdad?, que ese territorio les pertenece. Bueno, así mismo debemos ser nosotros, ¿verdad? En ese sentido hay mucho que aprender, que tiene que ver con cómo es que visualizamos qué derechos son nuestros, ¿verdad? En los mismos terrenos. ¿Cuántos de nosotros sin casa? Yo no tengo casa, ¿verdad? Una casa propia, un lugar donde digamos, como se dice, ¿verdad? Donde vivir, un pedazo de tierra, y yo no tengo derecho, así como el pueblo, hermano, mapuche, que uno admira, ¿verdad? Ha dicho, tengo derecho a terreno, tengo derecho a tierra, que va mucho más allá, y sabemos, ¿verdad? No tienen sus propias voces ellos quienes explican su cosmogonía, pero solo en cuanto a la tierra, ellos han dicho, este es nuestro derecho, tenemos derecho a la tierra. Bueno, nuestro pueblo tiene el mismo legítimo derecho a liberarse, el mismo legítimo derecho a la tierra y a una vida digna. Y ese legítimo derecho se transforma también entonces en una necesidad. Tiene la misma necesidad de liberarse que cualquier otro pueblo. Y ese es nuestro camino, creemos. Como Escuela Popular Permanente tenemos esa convicción y hacia allá hemos ido fortaleciendo siempre en la formación política, en lo que se ha reconocido, le hemos llamado desde hace cachá de años para atrás, el rearme teórico del pueblo. Es decir, el pueblo también debe armarse teóricamente, y eso es un poco lo que buscamos acá, desde ninguna altura moral, sino que popularmente, ¿verdad? En conjunto, dialogando. Así que agradecemos a ustedes, pues, porque en conjunto estamos tejiendo esto. Eso, como Escuela Popular Permanente, entonces nos despedimos, por lo menos, agradecemos mucho. Toño igual acá presente les dice gracias igual a todos. Fernando, Ares, si quieren despedirse igual a ustedes. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Eso, compa, seguir nomás en la calle y a construir poder popular, a ejercerlo. A ejercerlo nomás, pues. Ya, muchas compa, gracias por el espacio y el debate. Gracias, que estén bien. Que estén muy bien. En el cuadrilátero las reglas están puestas. Dos luchadores y un ganador, realiza tu apuesta. Mi respuesta en esta vuelta es por el golpe ganador que le darán los oprimidos de frente al opresor. Hay que hacerle grandes daños, hay que destrozar sus sesos al burgués y al reformista que solo frena proceso. El adversario está allá al frente y no reconocen su cara. Tiene máscaras ocultas, inserta nuestra vida diaria. Se ve en la red y en tantas caras tapadas. La TV y su verdad manoseada y errada. En el querer cambiar las cosas luchando en la barricada. Es el deber de defendernos los que no tenemos nada. El que está durmiendo tiene que despertar. El que ya está despierto, organizarse y luchar. Es la oportunidad de distinguir al enemigo real. Este segundo round, pronto la batalla final. Ya tras ya para avanzar y abalanzarse contra el trigo. No farsas, su partido y todo enemigo. Los que trazan los sesos de los oprimidos por alcanzar puestos dentro del institucionalismo. Sus alianzas aquí son pesos muertos los guantes. Los entorpecen y así favorecen al contrincante. ¿Qué pasa? La casa no tendrá la conducción. Sus pasos son solo amenaza para la revolución. Desde esta esquina viene el rap y la boxean.